Buenos días. Hola, Sofía. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Y nosotros muy agradecidos con que hubiera venido. Don Fernando Cueto, usted nació en Cambre, pero tiene un acento argentino tremendo. ¿Cómo es esta historia? Bueno, mira, de pequeño vas a donde te llevan. Y a mí de pequeño mis padres me llevaron a Argentina, país del que estoy muy agradecido por lo que viví y las oportunidades que me dio. Ahí viví un buen tramo de mi vida hasta que tomé la decisión de volver a España. Fue en el año 88 y desde entonces estamos aquí. ¿Y por qué decidió volver? Bueno, allí la situación se estaba complicando, todavía se estaba bien, pero a corto plazo iba a haber los problemas que hubo. La diferencia fue que los vi a tiempo y pude evitar sufrirlos en carne propia. Bueno, y puso en marcha una empresa, Genesal Energy, que nació en 1994 por iniciativa no solamente de usted, sino de varios profesionales. Cuéntenos un poco cómo fue esta historia. Sí, bueno, el tema es el siguiente. Nosotros en 1994 veíamos que había una necesidad de fabricación de maquinarias que no se estaba teniendo en cuenta. El cliente ya demandaba productos que no se le estaban sirviendo porque la producción de las máquinas era en serie. Y nosotros, al ver esa oportunidad, fue cuando decidimos fundar la empresa y tratar de dar el servicio y dar las prestaciones que el mercado requería. ¿Pero quiénes la montaron? ¿Cómo surgió? Bueno, la montamos un grupo de amigos que estábamos trabajando en una empresa que hace tiempo que ha desaparecido. Habíamos sugerido las mejoras y la forma de trabajar, pero no nos quisieron escuchar, entonces, al igual que en el caso de Argentina, vi con anticipación lo que venía. En este caso todos estábamos convencidos de que había que hacer ese cambio porque no era cómodo, pero era lo que iba a poder dar vida a la empresa. Entonces usted es un visionario. No se puede decir que soy un visionario. Yo tengo los mismos datos que tiene la mayoría de la gente. Lo que pasa es que a lo mejor le presto una atención distinta. No tengo información privilegiada, nunca la tuve, pero creo que el sentido común ayuda mucho. Lleva más de 20 años de trabajo, pero a la empresa se la conoce poco. Bueno, no es exactamente así. Tenemos una presencia mayor de la que parece. Por ejemplo, el Hospital de Vigo, el aeropuerto de La Coruña, la torre de control marítimo, el edificio del Domus, son obras que hemos hecho nosotros, y le digo esto para que vea la amplitud en el tiempo que hay. Ahora, una cosa es ser conocido, otra cosa es ser reconocido. Creo que nosotros nos movemos en un ámbito industrial que tiene una presencia diferente de lo que puede tener la moda o la comida o otro tipo de situación. Ahora estamos muy agradecidos al premio que nos ha dado La Voz de Galicia junto con el Banco Pastor, porque esto permitirá proyectar la imagen de la marca más allá de lo que podíamos hacer nosotros. Dicen que ustedes llevan la energía a cualquier lugar del mundo donde no hay red. ¿Cómo se hace esto y a dónde la llevan? Bueno, tendríamos que empezar por lo siguiente. La sociedad actual tiene una gran demanda de energía y sobre todo energía eléctrica. La energía eléctrica es un tipo de energía que es fácil de transportar a grandes distancias, cosa que otra energía pues es difícil. Después nosotros tenemos la suerte, digo suerte como posibilidad de vivir en Galicia, en España y parte de Europa. Suele tener una red eléctrica muy estable, de muy buena calidad, con pocos problemas. Pero así todo, con estas condiciones, hay algunos tipos de industria donde requieren el uso de energía distribuida, como puede ser la minería, puede ser la construcción, pueden ser las telecomunicaciones, los barcos, aviones, que a pesar de haber una buena red, necesitan equipos de respaldo. Y después están lo que son los equipos de emergencia, para cubrir emergencia, como pueden ser hospitales,
centros comerciales, centros deportivos, estadios, en fin, centros de computación, bancos, eso sería interminable. Y luego está el otro tema, que son los sitios o países, o inclusive en algunos casos continentes, donde no hay una red establecida, o la red no llega a todos sitios, o si donde llega no tiene la calidad que se necesita. En ese caso, nosotros actuamos proveyendo la energía distribuida a través de los generadores que fabricamos, que pueden ser accionados con diésel, con gas. También pueden trabajar dando apoyo a placas solares, a molinos eólicos. Un dato curioso es que nosotros hicimos la primera aplicación de grupo electrógeno que acciona en molino eólico para una empresa que se llamaba MADE. Las pruebas se hicieron en Tarifa y la máquina está trabajando en Vietnam. Y sin embargo, después esa empresa fue comprada por otra y ese proyecto quedó prácticamente sin continuidad. Y en este momento ese proyecto, que posiblemente tenga más de 15 años de vida, se está presentando como una solución novedosa, y seguramente sea novedosa, pero no es nueva. O sea que lo que ustedes hacen son generadores y que se pueden llevar desde aviones hasta... Sí, nosotros hacemos tanto para industria civil como para industria militar y para distintos tipos de aplicaciones. ¿Cuál fue el proyecto más complicado al que se han enfrentado? Bueno, hubo varios, pero hubo uno en particular que se hizo para una institución militar europea, que era un proyecto realmente muy exigente. Exigente desde todo punto de vista. También digamos que lo que tenía que cubrir es un tema con una cantidad de imprevistos que son difíciles de prever. Primero tenía limitación de tamaño, después tenía limitación de peso, después tenía limitación acústica y después tenía que estar operando entre menos 32 grados centígrados y más 50 grados centígrados sin pérdida de potencia. Y aparte de eso tenía que poder operar sin pérdida de potencia a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si hiciéramos un símil para la industria textil, sería como una camiseta que a menos 32 grados centígrados abrigara y a más 50 grados centígrados refrigerara. Y todo en el mismo elemento, no se puede andar cambiando nada, ni se puede hacer nada que no estuviese ya integrado. Eso realmente fue bastante complejo. ¿Y lo consiguieron o no? Sí, sí, lo conseguimos, pero con mucho esfuerzo personal y profesional y mucho apoyo de la gente que estaba muy implicada en este proyecto. Era tal la cantidad de pruebas que había que hacer, que hubo algunas que no había centros tecnológicos que pudieran realizarlas de acuerdo a lo que pedía el cliente. Y a raíz de esa situación tuvimos que crear nuestro propio centro tecnológico, que hoy es el Centro Tecnológico de Energía Distribuida. Tuvimos que hacer cámaras de lluvia, pruebas de traqueteo, pruebas de caída, en fin, un sinnúmero de cosas, pero al final el cliente dio por bueno todo, como era de esperar, porque en definitiva se trataba de que cumplieran las pruebas que exigían con unas características determinadas, cosa que así se hizo, y a raíz de esa situación pues tenemos un centro tecnológico 100% con capital local y el sano orgullo de haber podido completar con éxito todo lo que pedían, que no era poco. ¿Y facturaron bien por ese proyecto o no? Sí, por supuesto que se facturó, pero si bien es importante la facturación, porque de ella vivimos, creo que también es muy importante el hecho del conocimiento que dio, porque nosotros somos una empresa que, digamos, tiene un alcance transversal en la sociedad. Hay ingenieros de distintas especialidades, mecánicos, eléctricos, electrónicos, hay abogados, hay gente de marketing, hay publicistas, hay comerciales, en fin. Creo que la industria es la que cubre un aspecto mayor de integración en la sociedad. ¿Y no le hicieron ninguna vez ninguna oferta de comprar su empresa? No, hasta el momento no nos lo han hecho, pero le tenemos un gran cariño a la empresa. O sea que les costaría desprenderse de ella. Bueno, depende de la oferta que hagan, pero creo que ya es parte de nosotros mismos. Están en Panamá, en México, en Emiratos Árabes, en Perú. ¿A dónde van? Cuéntenos cómo es esta parte de la internacionalización de una empresa que
Sí. Que bueno, de Cambre, ¿no? Sí, bueno, España en su momento también descubrió el mundo, le dio conciencia al resto de que existía más de lo que se creía. En este caso vivimos una sociedad global y como sociedad global necesitamos estar cerca de nuestros clientes, nosotros necesitamos saber qué es lo que el cliente necesita, más que nosotros el cliente necesita recibir una máquina que se adecue a sus necesidades. Entonces en esta globalización hay realidades diferentes porque hay países que tienen unas condiciones de trabajo que no tienen nada que ver con nosotros, máquinas que van a trabajar a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y hay que definirla perfectamente porque si no tendrían pérdidas de potencia, no darían lo que el cliente quiere. Entonces esa internacionalización supone estar al lado del cliente, supone conocer sus necesidades, supone saber qué es lo que necesita y poder dárselo a un precio razonable. ¿Pero todo lo fabrican aquí y lo transportan o cómo? Sí, la fabricación se hace en las instalaciones que tenemos en Bergondo, salvo los motores y los alternadores, que eso se compran de acuerdo a las especificaciones de cada proyecto. Y luego lo transportan y lo trasladan a donde... El nuestro es un producto que, digamos, depende del tamaño, porque hay máquinas que son verdaderamente gigantescas, que pueden tener 12 metros de largo por 3 metros de altura, pero después hay otras máquinas que hoy se pueden considerar como si fuese un electrodoméstico. Sencillamente se fabrica, se prueba. Todas las máquinas que fabricamos se prueban al 110%, no al 100%, al 110%, porque ese 10% extra es lo que se pide como valor de emergencia. Llegado un fallo, tiene que poder cubrir durante una hora el 110% por normativa. ¿Y cómo hacen para trasladarlas cuando son máquinas grandes? Bueno, tenemos un departamento de logística que es el que se encarga de ese menester. Entonces, cuando son máquinas muy grandes se trasladan evidentemente por barco cuando van a otros continentes. Nosotros exportamos a América, tanto a México como a Venezuela, como a Colombia, como a Panamá, como a Perú, como a Chile. Exportamos a África, a distintos países, a Túnez, a Argelia, Marruecos, Angola. Hemos abierto una delegación en Dubái, con lo cual también tenemos que transportar hasta Dubái. Y en ese caso el transporte más práctico es el barco. Pero en Europa la mayoría de las veces el transporte es por camión. También estamos exportando a Finlandia, a Noruega, a Suecia. Con Noruega acabamos de hacer unos desarrollos especiales para aplicaciones marítimas, son grupos especiales para barcos. Bueno, o sea, una gran empresa. Bueno, la empresa en tamaño no es grande, pero en capacidad sí. O sea, creo que lo importante de una empresa, en este caso se puede considerar a Genesal una micro multinacional, porque si bien es una empresa pequeña, tiene presencia en distintos continentes y tiene una presencia activa que la mantiene actualizada continuamente. Nosotros de pronto trabajar con Arabia Saudí tiene unas connotaciones técnicas y trabajar con Noruega tiene otras. Y el producto tiene que funcionar en cualquiera de las dos. Ustedes dicen en su web, por eso si quieres ser una persona activa y proactiva, con ganas de trabajar en un sector de crecimiento bajo la tutela y apoyo de los mejores profesionales del sector, este es tu lugar. ¿De verdad que ustedes buscan el talento? ¿Cómo lo detectan y cómo lo pagan? Bueno, nosotros buscamos el talento, eso es invariable. El talento es un poco, uno puede tener 50 kilos de harina o 5.000 kilos de harina, pero el fermento, que es la levadura, es lo que va a hacer que esa harina cobre fuerza y se pueda usar para lo que se necesita. De alguna forma el talento
hace esa función. O sea, el talento es ver la realidad con ojos diferentes. Y eso es lo que permite al ser humano que pueda evolucionar, porque continuamente está descubriendo cosas que siempre estuvieron. Lo que pasa es que no se había visto. Después, el talento hay que pagarlo. O sea, alguien que tenga talento demostrable siempre es cotizado, ya sea en el deporte, en el arte, en la ciencia. Eso es un valor que siempre es vigente, y en ese punto es un activo muy importante, pero no digo activo desde el punto de vista de algo que tenga la empresa, sino desde el punto de vista de vivencia de la empresa, de la proyección que le va a dar a la empresa. ¿Y cómo lo detectan ustedes el talento de una persona? Llega alguien a su empresa y diga... No hay una regla para esa situación, hay que tener tiempo, hay que ver que la persona se integre en la forma de funcionar de la empresa, hay que ver que la persona tenga el perfil que nosotros necesitamos, que es un perfil de una persona que quiere buscar seguir adelante, trazar un camino. En este momento las personas jóvenes, con las tecnologías que se están moviendo, eso le da mucha facilidad. Hay que tener en cuenta que nosotros, nuestro director comercial y nuestro jefe de ingeniería, empezaron como becarios en la empresa y hoy están en ese sitio porque se lo ganaron. Es una empresa donde la meritocracia cumple una función muy importante. ¿Para qué quiere un árabe y cómo se le vende también un árabe un generador? Bueno, en principio un árabe quiere un generador para lo mismo que lo puede querer un finlandés o un español o un mexicano. Lo que pasa es que el sitio donde le toca vivir al árabe es un sitio con unas complicaciones climáticas realmente importantes. Hay una broma que dice que cuando un árabe tiene dinero, lo primero que hace es comprar una finca, la cerca, trata de sacar agua y tener electricidad. Para eso estamos nosotros, pero nosotros estamos no en broma, estamos seriamente para poder ayudarlo. ¿Y cómo se habla? O sea, ¿cómo se negocia? En los distintos países me imagino que habrá distintos tipos de negociación. Usted viaja mucho, ¿no? Sí, hay peculiaridades. Y cuéntenos, por ejemplo, los árabes, ¿cómo se negocia con un árabe? El árabe es una persona que necesita sentir esa cercanía, es distinto a negociar con un europeo, pero es que su cultura es así. Entonces, para poder llegar a un sitio tenemos que entender cómo funciona, cuáles son las costumbres, qué cosas valoran, qué cosas necesitan, qué cosas les han traído problemas. Entonces, el respeto a esa diversidad es lo que va a proporcionarle un acceso. Lógicamente, luego la máquina tiene que funcionar y tiene que tener un precio competitivo, pero eso se lo van a pedir a todos. Nosotros consideramos que cuanto más conozca a nuestro cliente sobre el producto, más sencillo va a ser llegar a un acuerdo con él, porque nosotros este tema nos lo tomamos con mucha seriedad. ¿Y con un venezolano? Con un venezolano siempre el idioma le da esa cercanía, porque es una maravilla agarrar un avión, estar 12 horas en un avión y salvo 2 palabras entendernos, ¿no? Y eso es un valor que creo que la sociedad española lo tiene que tener en cuenta. Tenemos un mercado de 400 millones de hispanoparlantes que si lo atendemos bien y como se merece, pues creo que nos puede dar muchas satisfacciones. ¿Finlandés? Los finlandeses es buena gente, pero yo recuerdo haber ido con el comercial que yo a Finlandia y prácticamente tuvimos que hacer una oposición para vender una máquina, ¿no? Les explicamos detenidamente lo que era, porque hay veces lo que se lee en prensa no nos ayuda mucho, pero después es gente agradecida. Al final hicimos las operaciones a las que fuimos, servimos una máquina que trabaja en un aeropuerto a menos 35 grados bajo cero, nos mandaron las fotos. Es un mundo que también hay que entenderlo. Yo no sé cómo pueden hacer para, con 5 meses de verano o un pseudo verano, porque la tierra se tiene que congelar, es muy duro aquello.
El premio PYME Internacionalización fue el primero que recibieron en esta tierra. ¿Es difícil ser profeta en ella? No, creo que no se trata se trata de que hay que hacer el trabajo bien, hay que ser consecuente, hay que dar un buen servicio, hay que darle al cliente lo que el cliente espera que va a recibir, ¿no? Y a partir de ahí, pues esta es una empresa que siempre ha honrado sus compromisos y creo que en ese sentido es una empresa que está todos los días tratando de evolucionar, de plantearse desarrollos nuevos, tiene objetivos que son ambiciosos en la medida de nuestras posibilidades y se trata simplemente de dar lo que hay que darle. Hablan de fomentar el Made in Unión Europea en vez del Made in España o Made in Galicia. ¿Por qué? Sí, el tema es el siguiente. Nosotros, el producto que fabricamos es un producto donde tiene componentes de distintos países de Europa. Creo que es más coherente poner Made in Unión Europea que poner Made in España, ¿no? Porque a veces los motores vienen de Italia o vienen de Inglaterra o vienen de Alemania. Y entonces, de alguna forma, el Made in Unión Europea lo que está es planteando una realidad que es compleja porque las normas de fabricación de la Unión Europea son muy estrictas. Nosotros exportamos a la Unión Europea, como comentamos antes, a Alemania, a Finlandia, a Noruega, a Portugal, en fin, y hay que cumplir con esas normas. Y nuestra forma de llevar la empresa, nuestra forma de funcionar, coincide mucho con esa estructura de pensamiento donde las cosas tienen que estar bien hechas, tienen que estar comprobadas, y creo que es una forma de poner en valor frente a otros productos el que lleve la marca de Unión Europea. ¿Cuántos socios iniciaron este proyecto y cuántos están ahora? Bueno, actualmente seguimos 3 en la empresa, si bien se ha dado cabida a nuevos socios, porque la empresa necesita evolucionar, el mundo hoy va a una velocidad de vértigo, se necesitan nuevas ideas tanto para la parte comercial como tecnológica, y no podemos quedarnos anclados en el pasado. La visión que hoy tiene una empresa es totalmente diferente. Hay que pensar que años atrás los españoles competíamos contra los españoles solamente. Luego, más tarde, empezamos a competir contra el resto de los europeos, contra ingleses, franceses, alemanes. Me refiero a competir en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y hoy competimos contra el resto del mundo. Entonces necesitamos que la mentalidad sea abierta. Nosotros, de alguna manera, entendemos que es poner en valor que esto cumple con las normas de la Unión Europea, que es muy estricta, y que el producto está reconocido como una ingeniería de nivel, de prestigio. Entonces, ahora mismo, ¿cuántos socios son en la empresa? En la empresa, en este momento, somos 4 socios. O sea que están los 3 iniciales, ¿no? Sí, o 3 de los iniciales. Efectivamente, y uno que se ha agregado. ¿Nacionalidad española el que se ha agregado? Todos somos españoles. Es más, en este caso todos somos gallegos. Ajá. Pero si no fuésemos gallegos y la gente fuese capaz, tenía la misma acogida. ¿Qué es lo más difícil para internacionalizar una empresa? Bueno, para internacionalizar una empresa es complejo desde el siguiente punto de vista. El tema tiene que estar muy bien organizado, las ideas tienen que estar claras, hay que tener un buen servicio postventa, tanto aquí como en la zona donde se está instalando el producto. Nosotros, para abrir delegaciones, la condición, o los colaboradores que trabajan con nosotros, la condición es que creen un servicio técnico, porque aunque las máquinas salen probadas, como dijimos antes, al 110%, y eso queda reflejado en el banco de pruebas, luego esta máquina se mete en un barco, va 30 días navegando, las olas son del tamaño que le tocan y cuando llegan al sitio pues puede tener inconvenientes, no porque haya salido mal, sino porque las condiciones son las que son. Entonces, en ese momento es muy importante que ese cliente sepa que la gente que tiene cerca es gente que está preparada y puede confiar en ella. ¿Y qué es lo más complicado para convivir con otros socios dentro de una compañía? Bueno, no hay una receta mágica a todo esto, ¿no? La vida es como es y lo vemos todos los días. Fundamental es que haya una visión
conjunta del producto, de hacia dónde se quiere llegar, de los objetivos de la empresa. Y en este momento ese es un tema que siempre fue importante, pero ahora es más, porque ahora se producen cambios muy importantes en muy poco tiempo. Entonces, si nosotros como empresa no hacemos las adaptaciones que tenemos que hacer y lo hace la competencia, pues podemos tener problemas. Y seguramente lo sabrá, porque esto es una generalidad. Entonces necesitamos estar todos los días y todo el día viendo esa situación, porque, digamos, si bien el tiempo no se comprime, los hechos en ese mismo tiempo sí se han comprimido. ¿De qué forma? Pues antes, para poder dar respuesta, a principios del siglo pasado, la velocidad eran 3 meses. Venía una carta, usted la leía, consultaba con un abogado, respondía, y entre que iba el barco, venía el barco y llegaba allí, eran 3 meses. Después con el avión se trasladó eso a 1 mes. Y ahora con el correo electrónico se tarda 10 minutos. Entonces, esos son datos de la realidad, y contra eso o nos adecuamos o quedamos fuera. Y cuando surge un conflicto empresarial entre socios, ¿cómo se soluciona? Pues eso, si no primero es tratar de llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, pues habrá que buscar un tercero que medie para encontrar la solución. Como me reitero, por decir no hay soluciones mágicas, la vida es como es. ¿Cuál es el proyecto que a usted le gustaría hacer? Entre lo que uno le gusta y lo que la realidad le propone... hay el que le gusta. No, bueno, el que me gusta a mí sería poder hacer proyectos especiales que requisieran una implementación de nuevas tecnologías, estar al día en una serie de actividades. Hoy el tema informático es el que marca en muchos aspectos el norte, ¿no? Y eso al final lo va a haber que hacer, lo haga yo, lo haga otro, y no me refiero a yo como persona, sino como empresa, o sea, lo haga Genesal Energy o lo haga otro. Estamos todos los días con proyectos nuevos. Hace poco para Sudáfrica mandamos unas máquinas de ciclo combinado, o Black Star también le llaman, para una termosolar, y ahora estamos con otros proyectos, y hay veces la imaginación de los demás también nos hace que apuremos un poco. Pues muchas gracias, don Fernando, por estar con nosotros y por mantener este rato. Pues muchas gracias a ustedes por la buena disposición, y muchas gracias por el premio que nos habéis otorgado junto con el Banco Pastor. Muchas gracias. Hasta luego.